querido hermano? Reciba el cordial saludo de mi persona. Soy Esther Cruz de la iglesia de Chachapoyas y en esta oportunidad les voy a acompañar también en el estudio de la lección titulado Adán y el vegetarianismo. Para ello, acompáñenme a la lectura de la introducción, el párrafo de introducción, que nos dice de esta manera: Adán significa humanidad. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Génesis 1:29. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. Algo importante que rescatar en estas primeras líneas. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Nos dice Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 445. Mi hermano, ¿en alguna oportunidad te llegaste a preguntar qué tipo de alimento tenía que llevar el pueblo de Dios? Pues en esta lección nosotros lo vamos a estudiar. ¿Será que Dios en estos tiempos también nos menciona que deberíamos seguir esa dieta o debíamos emplear otra? Quedémonos, hermanos, en el estudio de esta lección. Agarremos nuestras herramientas, nuestra lección, nuestra Biblia para estudiar esto. Pero antes de ello, pidamos la dirección divina. Acompáñeme en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Señor, tus hijos aquí por diferentes partes del mundo nos estamos dirigiendo a tu presencia, para que seas tú que nos dirija en este estudio. Derrama tu sabiduría, tu inteligencia para poder comprender tus escritos y desde esa manera, Señor, poder siempre ponerlo en práctica. Sean nuestras súplicas escuchadas y tu presencia en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, con la bendición de Dios, ya estamos aquí. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de Escuela Sabática. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Mi nombre es José Rentería. Hoy comenzamos un nuevo capítulo de estudios bíblicos. Y los estudios tienen que ver con nuestra preparación en la salud. ¿Cómo era la preparación de Adán y Eva antes del pecado? Adán significa ser humano, ¿cierto? Y a través de él, el Señor entregó un régimen alimenticio apropiado para toda la humanidad. Os doy toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento, dijo nuestro Señor Jesucristo. El Rey del universo, el dueño del cielo y de la tierra. El estudio lleva por título Adán y el vegetarianismo. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos nuestros hermanos que nos ven en todas partes del mundo. Gracias, mis hermanos, por compartir la palabra de Dios. Gracias porque están haciendo la voluntad del Señor. El tema tiene 3 subtemas muy importantes que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son esos subtemas? El primero dice la dieta original. El segundo, dieta en el cielo y tierra nueva. Y el tercero, más razones para ser vegetariano. Así que nos sentamos cómodos porque ya comenzamos el estudio de la lección. La pregunta 1 dice lo siguiente: ¿qué significa Adán? ¿Y cómo fue creado él y su esposa? ¿Qué dieta asignó Dios al ser humano y también a los animales desde el principio? Vamos a estudiar, mis queridos hermanos, el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 2. También capítulo 2, versículo 21 al 23. Y también el versículo 7. También estudiaremos el capítulo 1, versículos 29 y 30. Los creó hombre y mujer el día en que fueron creados.
los bendijo y los llamó Adán. Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del varón fue tomada». Entonces Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dijo también Dios: «Os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento, y a todo animal terrestre, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra que tiene vida. Toda hierba verde será de su alimento». Y así sucedió. A ver, el día viernes, o el sexto día de la semana, Dios ya había ordenado los cielos y la tierra. Había creado plantas y animales de toda especie. Todo era una maravilla. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Entonces mira, estamos hablando entonces de un cuerpo y espíritu con la facultad y la libertad de pensar y de obrar, con el poder de decidir. Y la sinergia de ambos elementos es el ser humano, o un alma viviente, o un ser vivo, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7, última parte, en la versión Reina y Valera, versión antigua. Así fue como el hombre comenzó a vivir, cuando Adán fue creado. Entonces fíjate, cuando Adán tuvo vida, era alto en estatura y hermosamente simétrico. Algunos estudios dicen que medía 4 metros de alto aproximadamente. Claro, eso tomando como base el promedio de la talla del hombre actual. Sus rasgos físicos eran perfectos y hermosos. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Dios lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Adán tenía responsabilidades agrícolas entonces. En aquel tiempo no habían malezas, tampoco habían insectos que destruyeran a las plantas. No habían plagas agrícolas que hicieran cansado el trabajo, no. Adán vivía solo en el Edén hasta que fue creada Eva y era vegetariano. Él podía comer de todos los árboles que hay en el jardín, menos del fruto prohibido que el Señor había puesto para probarlo. No había motivo para que se hostigara de los alimentos. Él podía comer de todos los árboles que hay en el jardín, de toda clase que ahí creciera. ¿Te das cuenta? En el Edén, Dios hizo que creciera toda clase de frutas o árboles frutales. Eran tan hermosos estos árboles que daban una fruta muy sabrosa, como todas las frutas. Todo era para alimentación de Adán. Sin embargo, al ver Dios que Adán estaba solo en el Edén, llevó a todos los animales para que les pusiera su nombre, y así lo hizo Adán. Luego Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. ¿Qué hizo Dios? Génesis capítulo 2, versículo 21 nos dice, y también el versículo 22. Entonces Dios el Eterno hizo caer en profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas
y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Es la mujer quien sale del varón. Imagínate lo que pensó Adán en ese momento, cuando despertó y vio al Señor Jesucristo que estaba con Eva creada para él. Luego se procedió al matrimonio. Ellos fueron la primera familia humana, fue el primer matrimonio en el mundo. Eva no era tan alta como Adán, pero al igual que de la talla de la mujer actual, sin duda que era mucho más alta que el promedio de la mujer de hoy. Su cabeza se alzaba algo más arriba que los hombros de su esposo. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Es decir, más hermosa que una mujer modelo de telenovela actual. Pero ¿cómo se sentiría Adán cuando vio a Eva? Quizás se sorprendió, pero se puso muy contento, muy feliz. Al fin exclamó Adán: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre, dice Génesis capítulo 2, versículo 23, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, el Señor entregaría la alimentación adecuada para la raza humana, para la pareja de esposos. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será para vuestro alimento. Y a todo animal terrestre, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. Y así sucedió. Desde el inicio hubo una orden de Dios sobre cuál debería ser la alimentación del ser humano. Sin embargo, es muy necesario conocer qué alimentos eran parte del régimen alimenticio original, ¿cierto? El verso dice: toda planta que da semilla. Esta expresión hace referencia a los cereales, al arroz, al trigo, a la avena, al maíz, al centeno, a la cebada. Y también hace mención a las legumbres, a los frijoles, a los porotos, a los garbanzos, a las lentejas, a las arvejas, a la soya, a los lupinos, o al chocho que conocemos nosotros, o al tarwin. ¿Qué más dice el verso? Todo árbol que lleva fruto y da semilla, dice la palabra de Dios. O sea, las frutas, todo árbol frutal, manzanas, naranjas, ¿no es cierto? Y también a las semillas oleaginosas. Algunas de estas semillas son el ajonjolí, la chía, el maní, la linaza, la pepita de girasol. ¿Qué contienen estas semillas? Contienen hidratos de carbono, proteínas, grasas, y grasas buenas para la salud. Es que las semillas son ricas en fibra de magnesio. Contienen cobre, fósforo, aceite vegetal, calcio, zinc, hierro, potasio, ácidos grasos, omega 3, omega 6, antioxidantes, todo natural. Y también vitaminas, vitamina A, D, E, K. Entonces, en el Edén, fíjate, habían todo tipo de árboles y semillas. Algunos árboles estaban cargadísimos de exuberantes frutos, de suave fragancia, hermosos a la vista y sabrosos al paladar, destinados por Dios para dar alimento a los esposos. Con la alimentación dada por Dios, nada podía contaminar el cuerpo de Adán. Incluso hasta las fieras del campo se alimentaban de toda clase de plantas. O sea, el león, el tigre, las hierbas, las hienas, los lobos, todos comían plantas. Todo era armonía en el Edén. Tanto el hombre como los animales vivían en total armonía. En verdad, toda la creación fue una maravilla, dice la palabra de Dios, para que el hombre viviera allí en obediencia plena a nuestro Dios. Cristo puso
a Adán en el Edén. El Señor le dio sus mandatos para que viviera en armonía. La interrogante dice, ¿qué significa Adán? Y la respuesta la tiene Génesis capítulo 5, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice allí? Allí dice, los creó hombre y mujer, y los bendijo el día que fueron creados, y los llamó seres humanos. Así dice la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Adán significa hombre, o significa humanidad. Entonces mira, toda la humanidad debía mantenerse en obediencia a Dios para no morir. Los primeros seres humanos fueron creados en inocencia, fueron puros, sin pecado, y vivían en perfecta armonía con el Creador. Ellos sabían que debían guardar el día sábado como día de reposo. Es decir, que la ley del Señor, los 10 mandamientos, estaba grabada en sus corazones. La pareja sabía que si desobedecía a Dios iba a morir. Antes del pecado, tanto Adán como Eva tenían una mente inocente, una mente limpia, una mente pura, y estaban cubiertos por la gloria de Dios. Pero después del pecado, esa mente pura y limpia, que no tenía pecado, fue contaminada. El hombre se volvió malvado y quiso comer carne, se volvió egoísta. El ser humano conoció el miedo, sintió el dolor, la vanidad, llegó a sus corazones todo lo malo que había y que fue insertado por Satanás. Se volvió una persona muy negativa el ser humano. Es que al desobedecer la ley de Dios se rebeló contra el Señor y también hizo una alianza con el enemigo, con el diablo. Entonces, desde ese momento el diablo comenzó a distorsionar la alimentación y le impuso una alimentación destructiva a base de carne. ¿Qué hace el diablo para atraer a la gente a consumir carne? Fíjate, el diablo es astuto, ¿cierto? Él utiliza la publicidad. La publicidad ha hecho que el ser humano opte por alimentos dañinos y destructivos. Mira, en el mundo la gran mayoría de personas señalan que la alimentación con productos cárnicos es responsable de mantener al cuerpo sano, con mejores reflejos, robustos inclusive. Pero, ¿te has dado cuenta que Adán sin comer carne era simétricamente muy hermoso? Y su color era muy hermoso también, al igual que Eva. Adán era robusto, fuerte, mucho más inteligente que el hombre más dotado intelectualmente de la actualidad. Entonces fíjate, esos que señalan que la carne es tan importante para el ser humano, están en un error, porque eso no es verdad. ¿Te das cuenta? Ahora, estudiando las Sagradas Escrituras, podemos afirmar con toda claridad que la carne es dañina para la salud. ¿Ves? La fuerza muscular no depende del consumo de carne. Es que en verdad, si queremos gozar de una mejor salud, debemos optar por la alimentación de vegetales, cereales, frutas, oleaginosas o las nueces y las verduras que contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre y también llevar muy buen oxígeno al cerebro. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué significa Adán y cómo fue creado él y su esposa? Adán significa humanidad, significa ser humano. Adán fue creado de polvo y aliento de vida, y Eva salió de la costilla de Adán. ¿Qué dieta asignó Dios al ser humano y también a los animales desde el principio? Fue la dieta vegetariana, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo La dieta original. ¿Cómo consideró Dios esta dieta? ¿Qué declara el apóstol Pablo acerca de la dieta original? ¿Cuál fue el propósito divino? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera.
y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, porque queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 12 y 13 dice: de esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano, dice la palabra de Dios. Durante la historia de la humanidad podemos encontrar varios tipos de dieta que Dios entregó al ser humano. ¿Cuáles son algunas de ellas? Primero fue la dieta edénica. Después fue la dieta fuera del Edén. Luego, la dieta después del diluvio. A continuación, la dieta del desierto. De allí fue la dieta de Canaán. Después vino la dieta de Elías, la dieta de Daniel, la dieta de los nazareos o de Juan el Bautista. ¿Y sabes en cuál dieta nos encontramos nosotros? ¿O cuál dieta debemos nosotros optar para el consumo de los alimentos? En estos tiempos del fin, mis queridos hermanos, debemos adoptar la dieta original. O sea, el Señor quiere que nuestra dieta sea la dieta original o la dieta edénica. ¿Qué es lo que estamos estudiando en estos mensajes y en estas lecciones? Entonces, mira, Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Dios en ningún momento pensó en quitar la vida a alguna criatura con fines alimenticios. Es que no era necesario, porque los frutos de los árboles y las semillas contenían todos los elementos que necesitaba el ser humano. ¿Te das cuenta? Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 31, dice: Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo lo hecho fue pensado en la felicidad del ser humano. Nuestro Creador ordenó que las frutas, nueces y cereales debían contener todos los elementos de nutrición que la pareja original necesitaba antes que el pecado entrara en nuestro mundo. En aquel tiempo, Adán y Eva no perseguían pollos ni vacas por el jardín del Edén con un cuchillo en la mano para poder hacer de ellos su alimento. Es de entender que en el Edén no había una cocina, ni fuego, ¿cierto? Ni ollas para preparar los alimentos. Todo era bueno, dice el Señor. Es que el propósito divino no era el consumo de la carne, porque no era necesario, como te lo dije. Además, mi querido hermano, en el Edén el hombre hasta ese momento era inmortal. O sea, aún no había pecado. Y el deseo por comer carne animal no existía. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasaba en tiempos del apóstol Pablo? Muchos en aquel tiempo justificaban el consumo de carne, especialmente de cerdo, y hasta hoy se sigue justificando, ¿no es cierto? ¿Qué decía el apóstol? Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5 dice lo siguiente, de la Nueva Traducción al lenguaje actual: porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias. Por tanto, podemos comerlo, porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. ¿A qué alimentos se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Se está refiriendo a la dieta original del Edén. A esa alimentación se está refiriendo. Solo que muchos toman estos versos para justificar su apetito insaciable. Muchos en el mundo, guiados por las doctrinas falsas, aceptan el consumo de carne. Por ejemplo, la carne del cerdo o la carne del puerco. El cerdo no fue creado por Dios para ser consumido como alimento, sino por el contrario, fue prohibido por Dios como alimento, como lo dice Levítico capítulo 11, versículo 7. Incluso algunos alegan, pero es que el cerdo cuando se cría en casa es limpio, todavía dicen. ¿Te das cuenta? Sin embargo, mi querido hermano, el Señor nunca dijo coman cerdo. No, el cerdo es un animal impuro. ¿Quién
hará limpio lo inmundo. Nadie. Está escrito en Job capítulo 14, versículo 4. ¿Ves? Entonces, fíjate, lo que Pablo dice es que los alimentos son santificados. Y esos alimentos son aquellos que Dios vio que eran buenos para la raza humana. Y por ellos oramos antes de ser ingeridos. Así que nuestra misión es hacer conocer a las almas las bondades de la dieta original y hablar del valor del régimen de alimentación saludable. Nunca debemos avergonzarnos de decir, hermano, muchas gracias, pero yo no como carne. ¿Ves? Sino que debemos explicar también cuán dañina es para el organismo. Cuando nos alimentamos adecuadamente, mostramos gratitud hacia Dios, recibimos las bendiciones del alimento. Es por eso que antes de alimentarnos, oramos. ¿Cierto? Ahora, muchas veces pensamos en nosotros mismos, pero no en los demás. ¿Cuántas veces ha pasado que estando predicando la palabra de Dios, no nos damos cuenta que estamos frente a almas nuevas y débiles en la fe? Entonces, cuando tratamos el tema de la alimentación, en lugar de ayudarlos y crecer espiritualmente, los hacemos sentir mal. Y con nuestro actuar hacemos que ese hermano o esa hermana nunca más vuelva a la iglesia. Lo que pasa es que el predicador tiene que ir paso a paso. Es de recordar que cuando un hermano o hermana está iniciando su vida cristiana, tiene muchos pensamientos encontrados, muchos pensamientos cruzados. Y eso es porque Satanás está trabajando duramente con esa alma porque no quiere perderla. Y cuando nosotros predicamos que no debemos comer esto, que no debemos tomar esto o aquello, estamos dando pie al diablo para que gane la batalla con esos hermanos. Y Pablo nos ilustra sobre este tema en 1 Corintios capítulo 8, versículo 12 y 13. ¿Qué dice allí? De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. Fíjate, los corintios tenían poco conocimiento de Dios, pero sabían mucho de los ídolos. Así que Pablo, con la sabiduría del Señor, los educa con una metodología que ellos comprendían referente a lo malo, tanto de la idolatría como de la comida. Debemos aprender a tratar con los demás desde un punto de vista que ellos comprendan, mis queridos hermanos. Ahora, el Señor dice, cuida de los más débiles. Y si ves que aún tiene esa tendencia al consumo prohibido, orientémosle, pero con amabilidad, sin juzgarlo. Ese es el error que cometemos mucho. A veces cometemos el error de juzgar a los hermanos en lugar de ayudarlos. Los avergonzamos. Pongámonos en su lugar. Pensemos que un día también nosotros estuvimos como ellos. A veces utilizamos mal nuestra libertad, como lo explica Pablo. Nuestro conocimiento es utilizado de mala manera. Y cuando la utilizamos de mala manera, herimos la conciencia de los hermanos. Y al hacer eso cometemos pecado. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, ayudemos a los hermanos en el tema de la salud, de la alimentación, de las bebidas. Volvamos a la alimentación original del Edén. Eso es lo que pide nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo consideró Dios esta dieta? Bueno, en gran manera. ¿Qué declara el apóstol Pablo acerca de la dieta original? El apóstol dice que es buena, por tanto, nada hay que desechar. ¿Cuál fue el propósito divino? Que el hombre no muriera, sino que viviera sano y no se le quite la vida a los animales, porque eran amigos del hombre. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo, la dieta original. Después que el pecado entró en el mundo, ¿qué cambio insertó Dios en la dieta de nuestros padres? Sin embargo, ¿a qué edad llegó Adán como resultado de una alimentación vegetariana? Vamos a estudiar, como siempre, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo
18 y 24, y también capítulo 5, versículo del 3 al 5. ¿Qué dice allí? Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Dios echó pues fuera al hombre y le puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Mientras el hombre no pecaba, la alimentación original atendía todas las necesidades de la pareja. No había necesidad de comer otros alimentos. Todo era orden. No había muerte, dolencias, ni trastornos emocionales. Sin embargo, después del pecado, ese orden y esa inmortalidad desapareció. Y como consecuencia surgen las dolencias. El cuerpo incorruptible se convierte en corruptible. Entonces, mira, luego del pecado vino el primer juicio aquí en la tierra. Y la alimentación sufrió un cambio. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Dice Génesis capítulo 3, versículos 18 y 24. Las tristezas y sufrimientos son los espinos y cardos que nos da la vida, que nos produce la tierra. Pero aún así, Dios nos bendice porque sabe que por esas tribulaciones cambiamos nuestro carácter. Dentro del Edén todo era hermoso, pero al salir del Edén, el hombre debía ganarse el sustento labrando la tierra, bajo el peso de la maldición del pecado. Fuera del Edén, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Y comerás plantas del campo, le dijo. Por ejemplo, las verduras y hortalizas de hojas duras. Estas no formaban parte de la alimentación original en el Edén. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que después del pecado el contexto es otro. Después del pecado, el ser humano cambió su condición de inmortal a mortal, como te lo dije anteriormente. Sin embargo, el amor de Dios hacia la humanidad no cambia. Y ahora el Señor agrega algo más a la dieta original. Dios permite que Adán y Eva coman de estos alimentos que antes eran prohibidos en el Edén. En estos alimentos se encuentran los compuestos bioactivos, que son alimentos funcionales, que no solamente nutren el cuerpo, sino que previenen y tratan enfermedades. Es de pensar que los hijos de Adán y Eva no tomaban leche de animales. Eva tenía acceso a la leche de una gran variedad de nueces, a los jugos y muchas frutas. Ella conocía a fondo la composición química y la capacidad energética de estos alimentos. La combinación era de vida, ¿te das cuenta? Para alimentar a sus hijos hasta que les aparecieran los dientes. Dios ordenó comer y alimentar a sus hijos también con alimentos antioxidantes, también las verduras. También ordenó comer alimentos anticancerígenos. Recordemos que con el pecado llegaron todas las enfermedades, ¿cierto? Sin embargo, el diablo distorsionaba toda la alimentación. Entonces, mira, nuestra alimentación debe estar compuesta de hortalizas, de legumbres, de frutas, de los cereales, de las verduras. Ese debe ser nuestro régimen alimenticio. Esa debe ser la composición de nuestros alimentos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto, dice Elena G. de White. ¿Ves? ¿Sabes, mi hermano?
una buena alimentación trae como consecuencia una vida saludable y duradera. Y Génesis capítulo 5, versículo del 3 al 5 nos lo va a contar. Allí dice que Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Por poco llega al milenio, la edad de Adán. ¿Es? Entonces fíjate, la Biblia ordena volver a comer sano y saludable. Aunque en estos tiempos es muy difícil encontrar alimentos sin ser producidos por fungicidas, por herbicidas, insecticidas, por los fertilizantes, los abonos, ¿cierto? Es decir, que todo se cosecha con productos químicos. Y eso sí que es algo suicida para el ser humano. Entonces, la buena alimentación fue la responsable de que Adán viviera 930 años. Adán no ingirió ni un gramo de carne. Entonces, fíjate, el vegetarianismo es muy bueno para el ser humano. Eso también lo demostró el profeta Daniel cuando se sometió a un experimento para demostrar que la dieta vegetariana era mucho mejor que la dieta que incluye carne de animales. El órgano del cuerpo que más sufre abuso de nuestra parte es el estómago. ¿Ves? ¿Cómo es que sufre mucho el estómago? Al ingerir alimentos inadecuados o ingerir comida chatarra que conocemos ahora nosotros. Esa comida no solamente trastorna el estómago, sino que afecta también a la mente. La mezcla de alimentos cárnicos con bebidas gaseosas o alcohólicos es un veneno para el ser humano. Causa fermentación en el estómago, siendo el resultado una intoxicación que afecta la manera de pensar y la retención del conocimiento. Por ejemplo, eso le pasó a los hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú. Ellos destruyeron su poder de discernimiento debido a que bebían bebidas fuertes. ¿Qué pasó con ellos? Un día, los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, estaban en el lugar santo. Su trabajo era de llevar en el censor el tazón para llevar el fuego, brasas vivas del gran altar que se encontraba frente del santuario. Esas brasas se usaban para prender el fuego del altar, ese altar dorado de incienso en el lugar santo junto al velo. Los dos muchachos habían estado tomando vino y no podían pensar claramente, y en vez de llevar el fuego del altar de las ofrendas, llevaron otro fuego al lugar santo para prender el incienso encima del altar dorado. Entonces Dios se enojó con ellos porque entraron al lugar santo borrachos. Fíjate, el único fuego que el Señor quería en el lugar santo era el del gran altar. Eso es lo que Él había ordenado. Ellos estaban allí parados frente al altar dorado, cuando de repente salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Ellos murieron en el lugar santo. Entonces, debido a esto, Dios estableció mandamientos que ayudaran a Israel para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, como le escribe Levítico capítulo 10, versículos del 8 al 11. También hoy, mis queridos hermanos, el Señor nos ordena volver a la dieta original y evitar el consumo de sustancias tóxicas para que sepamos la diferencia de lo que es santo y lo que es profano. Es que el diablo sabe que poco tiempo le queda, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando le estaban clavando en la cruz, desechó la invitación de beber sustancias tóxicas que fue ofrecida por los romanos, ¿cierto? El Señor quiso estar con todas sus facultades para no dejarse engañar por el enemigo. Mis hermanos, pongamos en práctica la alimentación original y evitemos
todas las bebidas que causen daño a nuestro organismo. No solamente el alcohol, sino todos aquellos que pueden causar retardo en la reacción mental o produzcan alucinaciones, como por ejemplo las drogas, el cigarro. El Señor, por cada sacrificio en nuestra vida, se siente feliz, porque sabe que el cambio que hacemos es con miras a vivir en el cielo, donde no habrá consumo de carne. ¿O acaso pensamos de que el Señor va a permitir que se sacrifiquen animales para que se coman en el cielo? No, mi querido hermano, el Señor no va a permitir eso, ni tampoco el Señor va a permitir el consumo de alimentos que causen daños a la salud, sino que todo será como en el principio, como lo veremos en la siguiente interrogante. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Después que el pecado entró en el mundo, ¿qué cambio insertó Dios en la dieta de nuestros primeros padres? Incluyó plantas del campo. Sin embargo, ¿a qué edad llegó Adán como resultado de una alimentación vegetariana? A los 930 años, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? El subtema dice, dieta en el cielo y tierra nueva. En el Edén restaurado, ¿qué dieta tendrá la humanidad redimida? Por lo tanto, ¿qué alimentos debemos evitar hoy? Vamos a estudiar unos hermosos versos que están en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos del 6 al 9, y también capítulo 65 y versículo 25. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán en compañía, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Eterno, como el agua llena el mar. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Eterno. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4? Y también capítulo 22, versículos 1 y 2. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y después el ángel me mostró el río del agua de la vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da un fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Proverbios capítulo 23, versículo 20 dice, no estén con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Isaías capítulo 22, versículo 3 y 14 dice, en cambio, lo que hubo fue gozo y alegría, matanza de vacas y ovejas, comer carne y beber vino, dijisteis, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces el Eterno Todopoderoso me reveló al oído, este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo será la dieta que disfruten los redimidos? Esa es la interrogante que nos hace la lección. Todos aquellos que escuchen el mensaje de Dios y lo acepte, será responsable de la restauración del plan original que fue arruinado por el maligno. Esto incluye la manera correcta de vivir, de cómo alimentarnos, de cómo beber bien. El cambio del régimen alimenticio es también obediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios. Cuando reine Cristo, todo será renovado a como era antes, como era al inicio. Ya no habrán depredadores entre los animales, sino que también serán ellos herbívoros. El miedo de los animales hacia el ser humano ya no existirá. La dieta para la humanidad será vegetariana. Volverá nuevamente la armonía. El hombre y los animales serán nuevamente amigos como en el principio. El lobo y el cordero se llevarán bien. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El ternero y el león crecerán junto
al otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, sus crías descansarán juntas, y el león y el buey comerán pasto juntos. El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. No habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Dios, y ese conocimiento llenará todo el país, así como el agua llena el mar, dice Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9 de la traducción al lenguaje actual. Todos los animales serán herbívoros y los hombres vegetarianos. O sea, regresará la alimentación consistente en toda planta que da semilla. Cereales, ¿no es cierto? Arroz, trigo, avena, maíz, centeno, cebada. Y también regresarán las legumbres, frijoles, porotos, garbanzos, lentejas, arvejas, soya, los lupinos, el chocho. ¿Te das cuenta? Por eso debemos prepararnos desde ahora. ¿Qué más dice el verso? Todo árbol que lleva fruto y da semilla, las frutas y también las semillas oleaginosas volverán a estar en nuestra alimentación diaria. ¿Cuáles son algunas? Dijimos, ajonjolí, la chía, el maní, la linaza, las pepitas de girasol. Eso fue lo que vio nuestra hermana Elena G. de Guaye en su visión profética. Y vamos a leerlo. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Había allí el fruto del árbol de la vida, el maná, las almendras, los higos, las granadas, las uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió, todavía no, porque quienes comen del fruto de acá ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Después añadió, tú debes volver de nuevo a la tierra y referir a los demás lo que se te ha revelado. ¿Te das cuenta cómo el Señor requiere de la dieta original para poder vivir en el cielo? Entonces hay un reto para los hijos de Dios, que es cambiar totalmente su alimentación. Y Dios requiere que nos sigamos preparando en este poco tiempo que nos queda antes de su venida. Mi querido hermano, todavía hay tiempo para cambiar la alimentación. Las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. En la Nueva Jerusalén ya no hay lágrimas, ni tristeza, ni muerte o dolor. Lo que sí encontramos en la Nueva Jerusalén es el árbol de la vida. Y Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2 lo dice. Después el ángel me mostró el río del agua de la vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da un fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. La Nueva Jerusalén es un jardín de aguas abundantes y plantas hermosas. Es el jardín del Edén. Hay agua en abundancia y está presente el árbol de la vida, que está asociado a la perpetuidad de la vida humana o a la inmortalidad del hombre. El árbol de la vida, que lleva 12 frutos, cuyas hojas son sanidad de las naciones, es para recuperar el tamaño del ser humano. Es de pensar que en aquel tiempo, Adán sobresaldrá con su tamaño, mientras que el resto de los redimidos tendrá que recuperar su tamaño. ¿Cómo? Con las hojas de aquel árbol, ¿te das cuenta? La ciudad tiene aguas puras, sin contaminación, de una naturaleza y calidad que responden a la ciudad dorada, a la cual pertenece. La ciudad es una realidad muy gloriosa. Eso debido a que el río sale del trono de Dios. No puede haber nada más puro y abundante. Dios es la fuente de las aguas, ¿ves? Qué hermoso, mi hermano. ¿Cómo nos alegramos cuando estudiamos estos versos? Entonces Dios dice, aliméntate con la dieta original del Edén. Y Proverbios capítulo 23, versículo 20 nos ordena
No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. El Señor Jesucristo quiere que evitemos la carne animal. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos cuidarlo. Muchas veces pensamos que después de la muerte ya no hay vida. Isaías capítulo 22, versículos 3 y 14 dice: en cambio, lo que hubo fue gozo y alegría, matanza de vacas y ovejas, comer carne y beber vino. Dijisteis: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, el Eterno Todopoderoso me reveló al oído: este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Todopoderoso. Muchos piensan que la vida se termina con la muerte. En el mundo hay desesperación. Y ante cualquier situación de aflicción y sufrimiento, muchos recurren al alcohol, a las drogas, a los banquetes con comidas hechas a base de carne de animales. Muchos se entregan a una sensualidad desenfrenada de la alimentación, comiendo pollo a la brasa con gaseosa. ¿Te das cuenta? Y a muchos, nada ni nadie puede ya apartarlos. Es por eso que se escucha decir: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Seguramente tú habrás escuchado decir esta frase. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que después de la vida ya no hay muerte. Que todo en el mundo es vanidad. Y toda vanidad es pecado, mi querido hermano. Entonces, el vivir con los mandatos de Dios es prepararse para la vida eterna. Mis hermanos, desde que el pecado entró en el hombre, Satanás se ha encargado de inducirnos a malas prácticas alimenticias. Y esas malas prácticas es lo que hace que la persona viva enferma y su degradación sea cada vez más evidente, mientras el diablo se ríe de nosotros, se burla de nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? En el Edén restaurado, ¿qué dieta tendrá la humanidad redimida? Tendrá la dieta original de Dios: maná, almendras, higo, granadas, uvas, etc. Por lo tanto, ¿qué alimentos debemos evitar hoy? Los alimentos dañinos, el alcohol, la carne de animales, las drogas, etc. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? El subtítulo es: más razones para ser vegetariano. El pueblo debería afligir sus almas en el día de la expiación. ¿Qué significaba en relación al alimento en ese día? ¿Desde qué año ha vivido el pueblo de Dios en el verdadero día de la expiación? Estudiaremos Levíticos capítulo 23, versículos 27 al 29 y también el 32. El 10º día de este 7º mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Eterno ofrenda abrasada al fuego. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es el día de la expiación para reconciliarnos ante el Eterno vuestro Dios. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Será para vosotros día de completo reposo y ayuno. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Daniel capítulo 8 versículo 14 dice: y él respondió: hasta 2300 días de tarde y mañana. Entonces el santuario será purificado. La interrogante nos conlleva al día de la expiación. ¿Qué sucedía en el día de la expiación? Mira, el pueblo de Dios celebraba una fiesta todos los años. Esa fiesta era la fiesta del Yom Kippur. Pero, ¿qué hacía la gente antes que llegue ese día? Hacía una preparación previa muy especial. La fiesta era el día del perdón o la purificación del santuario. Ya te dije que ese día era muy especial y todo el pueblo ayunaba, o sea, se abstenía de ingerir alimentos. Eso fue una orden de Dios. El pueblo debía estar en total reposo, como lo dice Levítico capítulo 23, versículos del 27 al 29 y también el versículo 32. El 10º día de este 7º mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Eterno ofrenda abrasada al fuego.
ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliarnos ante el Eterno vuestro Dios. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Será para vosotros día de completo reposo y ayuno. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Era un sábado de sábados. Y todos debían perdonarse los unos con los otros. Todos los pecados que habían sido llevados al lugar santo tenían que ser investigados y borrados. Es decir, era un día de juicio. Ahora pon atención aquí y fíjate bien lo que dice el verso. Aquella persona que desobedecía la orden del ayuno moría. Te repito nuevamente, el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo, dice el verso. ¿Y por qué moría? Porque cada alma tenía que vivir el día en constante oración y arrepentimiento. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Nos podemos estar preguntando. Este acontecimiento, mi querido hermano, que era simbólico, tiene que ver mucho con nosotros, porque en este tiempo también estamos en juicio. Por lo tanto, tenemos que ayunar. El ayuno actual consiste en practicar la reforma pro salud, es decir, abstenerse de la carne. El ayuno verdadero es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Mira, en el atrio o en el patio del templo había carne de los sacrificios, ¿cierto? Y esto explica por qué los judíos comían carne en aquel tiempo. Pero cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, allí adentro estaba el maná. El maná estaba dentro del arca, como un símbolo del cambio que Dios quiere que su pueblo lo haga ahora. Es como cuando salieron de Egipto caminando para la tierra prometida. Entonces mira, el pueblo de Dios tiene que pensar menos en el alimento terrenal y pensar más en la importancia del alimento del cielo, que es el que tonifica y vitaliza en toda experiencia religiosa. El mismo profeta Daniel menciona que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, dice Daniel capítulo 12, versículo 10. Esta profecía que predijo el profeta es para ahora. Afuera del santuario, en el atrio, estaba el altar del sacrificio, que representa la sangre de Cristo, que nos limpia el alma de nuestros pecados. Y luego un lavacro, ¿cierto?, con agua, que simboliza el bautismo y la limpieza física, tanto de afuera como también de adentro o internamente. Entonces mira, ha llegado la hora del juicio final. Por tanto, no debemos adorar al Dios vientre, al Dios estómago, como lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 19, que solo piensa en lo terrenal. ¿Desde cuándo estamos llamados a alimentarnos con la dieta original del Edén? Daniel capítulo 8, versículo 14 nos lo va a contar. Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Es decir, a partir del año 1844, año en que se cumplieron los 2300 años de la profecía de la purificación del santuario, a partir de allí es el tiempo en la cual debemos practicar la dieta vegetariana y abstenernos de las cosas dañinas que enferman al organismo. ¿Sabes por qué? Porque estamos enfrentando el juicio investigador en el cielo, y al igual que en Israel como nación, el Israel espiritual debe estar en constante oración, confesión de pecados y arrepentimiento, y sobre todo practicar la reforma pro salud, mi querido hermano. ¿Sabes, mi querido amigo? La gran batalla final se lleva a cabo en la mente de cada persona. Cada uno tiene que decidir
¿se adora a la bestia o al gran creador? Y como Satanás no tiene acceso a la mente, su propósito es desbaratar el cuerpo por un estilo de vida depravado. El diablo solamente te induce a comer y beber alimentos que degradan la memoria y obstruyen nuestra capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, cuando el cuerpo está dañado, la mente ya no puede estar lúcida y sigue de la misma manera. El Señor requiere un pueblo que abrace toda la reforma que Dios requiere para esta hora y sea un pueblo sano, que esté preparado para la gran batalla final, con una mente muy despejada y dispuesta a pensar en la gran victoria. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? El pueblo debía afligir sus almas en el día de la expiación. ¿Qué significaba en relación al alimento en ese día? Significaba estar en ayuno y oración y abstenerse de ingerir alimentos. ¿Desde qué año ha vivido el pueblo de Dios en el verdadero día de expiación? Desde el año 1844, inicio del juicio investigador. Pregunta número 6. Estamos en la pregunta número 6, que dice lo siguiente. Entonces, ¿cómo se debe considerar el consumo de carne en este tiempo de expiación? ¿Qué ejemplo ético proporcionó Adán al relacionarse con los animales? Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 21, que dice lo siguiente. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice, por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Génesis, capítulo 2, versículos 19 y 20 dice, Dios el Eterno, que había formado de la tierra todo animal del campo y a toda ave del cielo, los había traído a Adán para que viera cómo los había de llamar. Y el nombre que Adán le dio, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo y todo animal del campo. Proverbios capítulo 12, versículo 10 dice, el justo cuida la vida de su bestia, pero las entrañas del impío son crueles, dice el Señor. A ver, todo lo que muestra Pablo es para nuestra edificación, es para vivir en paz, en comunión, no solamente con el Señor, sino también con la hermandad. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dice el versículo 19 de Romanos 14. Cristo nunca ha desestimado el principio que Él mismo ha establecido para nuestro bienestar. Lo que no está de acuerdo el Señor es que siguiendo esos principios nos sintamos mejor que los demás. Es decir, Pablo dice, en otras palabras, usa tu libertad para edificar a los demás, no para destruirlos. Pablo sabe que es mejor ayudar al hermano, y la mejor ayuda es con el ejemplo. Romanos capítulo 14, versículo 21 dice, es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece. Las tentaciones están en todos lados. Satanás está corrompiendo las mentes y destruyendo las almas por medio de sus tentaciones. Y una de esas tentaciones es el consumo de carne y de bebidas alcohólicas y estimulantes además. Por ejemplo, si tú sabes que el consumo excesivo de azúcar es dañino para la salud y ves a un hermano que tiene el deseo por el dulce, ¿qué haces? Tú dejarás de consumir azúcar para que tu hermano, al ver tu ejemplo, comience a dejar esa adicción. Siempre ayudándolo también a él, aconsejándolo. Igual sucede con la carne. Es por eso que Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. En aquel tiempo, muchos de los corintios creían que los ídolos tenían vida. Todos esos muñecos de yesos pensaban ellos que tenían vida. Por lo tanto, al comer la carne de animal, era como rendirles culto. Ahora mira, los sacerdotes paganos traficaban con la carne de animales ofrecidos a los ídolos. Esa carne iba a parar a la carnicería. ¿Y qué pasaba con los creyentes de la iglesia? Muchos tenían conocimiento del tema, y a pesar de que la ley prohibía comer ese tipo de carne, que era pecado, lo seguían consumiendo. Sin embargo, habían también hermanos
que conocían que la alimentación vegetariana era la dieta establecida por Dios, pero al ver los malos ejemplos de los hermanos, se sentían confundidos. ¿Te das cuenta? Y 1 Corintios capítulo 8, versículos del 11 al 13, de la traducción al lenguaje actual, dice, y nos da un ejemplo. ¿Qué dice allí? Supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora a los ídolos, y que lo ve algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar ídolos y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. Cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Por eso, yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque, dice el apóstol Pablo. Entonces, fíjate, muchos tenían conocimiento que la carne no era buena para la salud. ¿Ves? Pero si sabiendo lo hacían, es porque se estaba rebelando contra Dios. Y la rebelión es pecado, ¿cierto? Es como si hoy algún hermano predica lo malo que es el consumo de carne. Pero si un hermano que es débil de la fe ve a otro hermano comiendo un lomo saltado, sabiendo que la carne es dañina, ¿qué va a pensar? Va a pensar que la carne no hace daño y que el hermano lo está confundiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, el hermano carnívoro da mal ejemplo y hace tropezar al débil hermano. Ahora mira, los animales son inteligentes, ¿ah? Cuando adiestras a un animal, él te entiende y su comportamiento es mucho mejor, incluso hasta que el mismo ser humano. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20? Dios el Eterno, que había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, los había traído a Adán para que viera cómo los había de llamar. Y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo, y a todo animal del campo. Adán conocía a cada animal, por su nombre inclusive. Los animales eran sus amigos. Es como hoy cuando le pones un nombre a un perro, por ejemplo. Él te obedece, y cuando lo llamas por su nombre, viene muy alegre hacia ti, y te mueve la colita, ¿cierto? Así son los animales. Así era la amistad que tenía Adán con todos los animales. Es por eso que nuestra hermana Elena G. de White nos sigue diciendo algo tan interesante. La inteligencia desplegada por muchos animales se aproxima tanto a la de los humanos, que es un misterio. Los animales ven y oyen, aman, temen y padecen. Emplean sus órganos con más fidelidad que muchos hombres. Manifiestan simpatía y ternura para con sus compañeros que padecen. Muchos animales demuestran tener por quienes los cuidan un cariño muy superior al que manifiestan muy pocos humanos. Experimentan un apego tal para el hombre que no desaparece sin gran dolor para ellos. El hombre tiene mucho que aprender de los animales. Solo que con el pecado el hombre se volvió un sanguinario con ellos. Un ejemplo claro son los gallos. Mucha gente los cría, los engríe, pero luego los lleva al Coliseo para que peleen con filudas navajas entre ellos. Y después de muertos se los comen. Hace tiempo atrás, cierta persona crió un chivo como mascota. Él y sus hijos jugaban con el cabrito. Todo era alegría. Pero cuando creció, se lo vendió al carnicero. Y todavía le dijo, ¿me guardas 1 kilo de su lomito? ¿Te das cuenta? Cómo la maldad del hombre ha llegado a niveles extremos. Igual sucede con los pollos. A cada uno de ellos le ponen su nombre y cuando los llaman corriendo salen de entre las plantas. Saben que su amo los va a alimentar. Pero de pronto esa mirada con que la dueña ve a las gorditas aves se convierte en una mirada de asesino, quien con un cuchillo en mano los caza y se los come. Proverbios capítulo 12, versículo 10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia, pero las entrañas del impío son crueles. Es precisamente para evitar los abusos de los animales que Dios puso una dieta vegetariana a la humanidad. Mis hermanos,
en este proceso de educación cristiana es necesario poner en práctica todo lo aprendido. Dios quiere de nosotros personas que aman la naturaleza, que amen a los animales. La alimentación vegetariana tiene muchos beneficios para nuestra salud. Mentalicémonos que nosotros en estos tiempos de expiación debemos cambiar nuestras actitudes. Concentrémonos, mis hermanos, que estamos en juicio. Por lo tanto, estamos también en ayuno. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Entonces, ¿cómo se debe considerar el consumo de carne en este tiempo de expiación? Como un pecado, dice la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo ético proporcionó Adán al relacionarse con los animales? Un ejemplo de amigo, cuidado, sin sacrificarlos. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección y la pregunta 7 dice lo siguiente. Enumere algunos beneficios físicos, mentales, sociales, económicos y espirituales del vegetarianismo. ¿Cuál es la mejor dieta por ahora si se considera a Adán y la base de una buena salud? Vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 3. Hay quien sacrifica buey como si matase a un hombre. Hay quien sacrifica oveja como si degollase a un perro. Hay quien ofrece un presente como si ofreciera sangre de puerco. Hay quien quema incienso como si bendijese a un ídolo. Ellos eligieron su propio camino y amaron sus propias abominaciones. Proverbios capítulo 14, versículo 4 dice, sin bueyes el granero está vacío, por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, así dice el Eterno, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. Pero dijisteis, no andaremos. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. El vegetarianismo es el régimen alimenticio que Dios ha ordenado para el hombre. Trae muchos beneficios para nuestro cuerpo. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Primero, porque es una dieta basada en cereales, frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas. Todos estos productos constituyen el alimento escogido por Dios para nosotros. Segundo, porque aporta los niveles necesarios que el organismo necesita. Las frutas, los vegetales y los cereales contienen las vitaminas y aminoácidos y minerales también que el cuerpo requiere. Porque preparados sencillamente de una manera natural, son los comestibles más sanos y nutritivos, y porque otorgan una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más completo y estimulante. Entonces, Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, así dice el Eterno, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. Pero dijisteis, no andaremos. Ahora, ¿por qué no comer carne? ¿Te has preguntado eso? Primero, porque Dios ha hecho de los animales nuestros amigos, y matarlos es atentar contra la creación de Dios. Hay quien sacrifica buey como si matase a un hombre. Hay quien sacrifica oveja como si degollase a un perro. Hay quien ofrece un presente como si ofreciera sangre de puerco. Hay quien quema incienso como si bendijese a un ídolo. Ellos eligieron su propio camino y amaron sus propias abominaciones. Así dice Isaías capítulo 66, versículo 3. Segundo, porque los animales fueron creados para nuestra ayuda. Fueron creados muchos de ellos para arar la tierra. Por ejemplo, el buey, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Así lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 4. Sin bueyes el granero está vacío. Por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Tercero, porque el cuerpo cada vez debe ser cuidado y no contaminado con alimentos que Dios no ha ordenado. Por ejemplo, la carne es perjudicial. ¿Sabes por qué? Porque contiene muchos aditivos y hormonas que afectan la salud. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y ese templo sois vosotros, dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 17.
O sea, cada uno de nosotros es responsable de presentar en sacrificio vivo nuestros cuerpos. Mis queridos hermanos, con cada conocimiento que descubrimos, nos estamos educando y preparando. Nunca pongamos atención a las críticas por ser vegetarianos. Es verdad que la transformación la hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Miremos siempre adelante. Jamás volvamos la mirada hacia atrás, mis hermanos, porque nos podemos caer. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Enumera algunos beneficios físicos, mentales, sociales, económicos y espirituales del vegetarianismo. Tiene muchos beneficios ser vegetariano. Fuerza, resistencia, vigor, lo intelectual. Hay mayor inteligencia, mejor salud, es más económico además. ¿Cuál es la mejor dieta por ahora si se considera Adán y la base de una buena salud? El vegetarianismo, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, Dios ordenó a nuestros primeros padres alimentarse sanamente. Toda planta que da semilla y todo árbol que lleva fruto y da semilla, dijo el Señor. Incluso los animales se alimentaban de hierba, eran herbívoros. Esa era la dieta original. Sin embargo, el pueblo de Dios, antes de ser llevado al cielo, tiene que educarse y nuevamente volverse a la dieta original del Edén. El pueblo de Dios tiene que ser vegetariano. Tiene que alimentarse de cereales, arroz, trigo, avena, maíz, centeno, cebada, de las legumbres, los frijoles, porotos, garbanzos, lentejas, arvejas, la soya, los lupinos, el chocho. El chocho tiene 20 proteínas, ¿sabías eso? También hay que alimentarse de fruta, de semillas oleaginosas, por ejemplo el ajonjolí, la chía, el maní, la linaza, la pepita de girasol, etc. Esa es la dieta original del Edén. Y también será la dieta en el cielo y tierra nueva. Entonces mira, esa dieta es la que daba vigor a Adán y a Eva, les daba buena salud y larga vida. Ellos no necesitaban contaminar su cuerpo con proteína ni grasa animal. Ellos no comían carne, ellos eran vegetarianos. Ahora, además de la salud, de la fuerza, del vigor, también hay más razones para ser vegetariano. Uno de ellos es que los animales fueron creados no para que sirvan de alimento, sino de ayuda al ser humano. Especialmente en los trabajos agrícolas, los animales son seres que sienten, que piensan, que escuchan y entienden. Mis hermanos, nuestro cuerpo es templo de Dios. Y como tal, debemos cuidarlo y protegerlo. ¿Cómo? Siendo vegetarianos, cultivando las buenas prácticas de la Reforma Pro Salud. Además, tenemos que ayudar a los demás hermanos a practicar el régimen alimenticio, la Reforma Pro Salud, el vegetarianismo. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermoso desarrollo de esta lección. Hemos podido aprender mucho y sobre todo tener claro y presente desde un inicio Dios nos ha establecido una manera de alimentarnos y recordar siempre que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por ello es que debemos cuidarlo siempre. Vamos a despedirnos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Señor, nos estamos dirigiendo nuevamente ante tu presencia para darte las gracias por habernos acompañado durante esta lección. Te pedimos que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones para que de esa manera podamos cuidar este templo apreciado que nos has regalado. Ayúdanos, protégenos, derrama tus bendiciones en el nombre de Jesús.